Bueno, muchas gracias, ingeniero. Vamos a continuar. Por nada, muchas gracias a ustedes. A usted. Vamos a continuar en nuestro Mnemotecnia de Hazmat. Tenemos la presentación de la A, Action Plan. Para este tema, que es metodología de la respuesta, nos va a estar acompañando el comandante Juan Manuel López Hernández, a quien agradezco su aportación, su presencia y su conocimiento. QB Leay, presidente de la Junta Estatal del Cuerpo de Bomberos de Querétaro, vicepresidente y director general de la Junta Nacional de Bomberos de México, instructor, consultor y autor de varios libros, ex jefe de seguridad de INSA, Alcoa México, Volkswagen Puebla, ULES Mexicanos y AMSA, instructor, evaluador y bombero certificado ante Conocer. Muchas gracias, ingeniero. Le doy el espacio para compartir su presentación. Si nos conectamos contigo. Muchas gracias. Se encuentra desactivado el micrófono. Sí, ya. Listo. Buenos días, pues vamos a aprovechar el tiempo aquí. Vamos a trabajar rápido con la metodología de respuesta a los incidentes con materiales peligrosos. Y pues bueno, uno de los puntos críticos es definir el objetivo. Vamos a trabajar sobre lo que es la metodología de intervención de quienes respondemos a emergencias que involucran sustancias químicas peligrosas. Esta metodología que vamos a ver está diseñada porque pocas situaciones de emergencia tienen el potencial de enfermarte, de intoxicarte, envenenarte, envolverte en fuego, o vapores fatales, corroer tu piel o tus pulmones, etc. No es una emergencia convencional. Por eso en estas emergencias más vale ir con cuidado, sin prisa, siguiendo los pasos clave. Estos pasos clave son determinantes, miren. Primero tenemos que evaluar la situación. ¿A qué nos estamos enfrentando? Como ya nos comentó el ponente anterior, es bien importante saber con qué estamos tratando. Tenemos que tratar de identificar la o las sustancias involucradas, tanto de manera real, involucradas realmente, como de manera potencial por su cercanía, etc. Debemos comprender qué está pasando. Esto es bien importante, comprender qué está pasando, así como el momento de evolución del incidente, de lo que está ocurriendo. Evaluar las alternativas de intervención, tus recursos y tus capacidades. Determinar con claridad un objetivo en base al momento de contacto y al análisis de recursos y situación. Muchas veces me toca observar en emergencias gente ya equipada con sus trajes encapsulados, pero que no tienen idea realmente a qué se van a meter o qué es lo que van a hacer adentro de la zona de riesgo. Esto no debe de pasar. Antes de que alguien se introduzca a la zona de riesgo, nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la razón de meternos a esa zona de riesgo. Implementar tu despliegue táctico y medidas de seguridad. Implementar el plan de descontaminación cuando ésta sea necesaria. Implementar nuestro plan de terminación del incidente y de liberación de la escena, la rehabilitación de personal, equipo y de unidades, y muy importante, evaluar los aciertos y áreas de oportunidad derivados de la intervención. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Es importante. Y voy a repetirlos porque necesitamos que quede bien claro. Evaluar la situación. Identificar la o las sustancias involucradas real y potencialmente. Comprender qué está pasando. A esto le llamamos momento de llegada, momento de contacto, y es una parte fundamental del plan de atención del incidente, porque de ahí se deriva el objetivo táctico de entrada. Evaluar las alternativas de intervención, tus recursos y capacidades. ¿Tienes el con qué? ¿Vas a poder hacerte responsable y hacerte cargo de la respuesta al incidente?
Es más, habría que determinar si inclusive te toca a ti hacerte responsable de ese incidente. Determinar con claridad el objetivo en base al momento de contacto y al análisis de recursos situación. Implementar el despliegue táctico y medidas de seguridad. Bien, no voy a ampliar mucho esto. Despliegue táctico son las acciones que nosotros vamos a tomar en el control de la escena para estabilizar la escena. El plan de descontaminación, si es que es necesario, no todas las sustancias se deben descontaminar. Implementar el plan de determinación del incidente y liberación de la escena. Rehabilitar al personal, equipo y unidades. Y finalmente, muy importante, evaluar los aciertos y áreas de oportunidad que se deriven de las acciones de intervención. En resumen, no corras, no te precipites, analiza la información con la que cuentas y procede con cautela. Seguramente tendrás más oportunidades de éxito. Si es tu primera vez en una emergencia que involucra sustancias químicas, evita entrar en la escena sin saber a qué te estás enfrentando, qué sustancia o sustancias están involucradas, qué recursos tienes disponibles, qué precauciones debes de tomar. Nunca debes entrar a la zona de riesgo sin la protección adecuada. Y tenemos muchísimas evidencias y fotografías de gente que está sin equipo de protección personal o con un equipo equivocado, por ejemplo, un traje estructural de bomberos junto a la gente que trae un traje encapsulado. Esto no puede ser de verdad. Siempre tienes que tener el equipo de protección adecuado al tipo de riesgo y tener el respaldo de personal especializado y con el equipo correcto. Nunca debes de entrar sin un plan, sin la definición de los objetivos tácticos de entrada. Tu prioridad número uno siempre debe ser la seguridad de tu personal y de ti mismo, de toda la gente que esté involucrada en la emergencia o cercas. ¿Qué otras acciones debes de tomar en la escena? Al llegar al lugar de una emergencia, si percibes olores a químicos, observas nieblas o vapores, o definitivamente observas el material derramado en el piso, líquido que está generando espumas o vapores, si el contenedor cuenta con marcas que indiquen la presencia de sustancias químicas o el lugar donde se está presentando la emergencia, pues es un lugar donde obviamente se manejan sustancias químicas. Yo te recomendaría por lo pronto alejarte mínimo 50 metros del lugar a donde se encuentra el escenario y trata de averiguar todo lo que puedas acerca de lo que ocurrió y de las sustancias que están involucradas. Haz contacto con los responsables del área, trata de averiguar qué materiales manejan, qué tipo de material pudiera ser que esté derramado, así como toda la información que se te pueda proporcionar para determinar si tenemos presencia de materiales peligrosos. Una vez que te encuentres en una zona más segura, como ya mencionamos, como ya se mencionó, con el viento a la espalda y en posición alta, si es posible, siempre que esto sea posible, trata de reunir información clave como es el nombre de la sustancia, su número CAS o la hoja de datos de seguridad. Si tienes la hoja de datos de seguridad o la consigues en Internet, dirígete a la sección 2 de la hoja de datos y revisa con cuidado los riesgos que están asociados con la sustancia. Toma las precauciones debidas. Es el momento, fíjense bien, es el momento en el que tú tienes que evaluar si cuentas con la capacidad técnica y operativa, así como logística para resolver esta emergencia, o si vas a requerir apoyo especializado. Si no tienes el apoyo, pues no vale la pena arriesgar vidas para tratar de resolver algo que te va a poner en una situación peor. Intenta determinar quién te puede apoyar en esta emergencia. En la hoja de datos de seguridad vamos a encontrar el teléfono de contacto de proveedor o de fabricante. En las hojas de embarque hay que tratar de contactarlo y pedir orientación. Eventualmente, tampoco el fabricante tiene claro las acciones a tomar en una situación de emergencia. Entonces, pues es necesario considerar todas estas condiciones para poder garantizar una respuesta estructurada, organizada, bien planeada. Una base importante de consulta es el número CAS, el Chemical Abstract Service. Es un grupo de dígitos separados por un guión medio y que normalmente son 3 grupos de números. Tú puedes anotar en tu celular CAS y luego el número, y eso te va a mandar a una base de datos donde podrás encontrar la información que tú buscas. Existen muchas opciones para poder obtener información.
Estas opciones de información incluyen las hojas de datos de seguridad, etiquetas, el número CAS, y yo les sugiero muy fuertemente una aplicación que se llama Wiser. Es una excelente aplicación. Internet es una excelente opción. Yo creo que hoy no tenemos razones para no estar bien informados. Muy importante que nunca intentes hacer algo para lo que no estás preparado o equipado, y donde no has analizado los riesgos, beneficios de las acciones que vas a tomar. Me ha tocado ver en un incendio de una pipa gente interviniendo en la pipa, quitando el tapón de la parte de abajo del equipo y derramando el producto que se estaba quemando, haciendo más grande el incendio y poniéndose ellos mismos en peligro. Mucho cuidado, mucho cuidado. El plan de acción del incidente tiene como base la obtención, interpretación y análisis de información como son propiedades fisicoquímicas, el riesgo de la sustancia o sustancias, recomendaciones de manejo e intervención, así como la determinación del momento de contacto o llegada. Este plan debe de contar como mínimo con los siguientes elementos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo viene contenido? Necesitamos el nombre, el número CAS, estado físico, temperatura de ignición, temperatura de ebullición, todos los parámetros físico-químicos. Esto nos permitirá determinar y predecir el probable comportamiento de la sustancia ante el esfuerzo aplicado, en caso de fuga, en caso de un eventual contacto. Nos va a permitir determinar las precauciones a tomar, el equipo de protección a usar y desarrollar el plan de descontaminación. El plan de descontaminación se desarrolla en la etapa número 1, cuando nosotros sabemos con qué estamos tratando. La determinación del momento de llegada es un ciclo en el que se involucra el esfuerzo, que puede ser de 3 tipos: mecánico, térmico, químico, la rotura del recipiente, del contenedor, la fuga o la salida del producto, la dispersión, el cómo se va a repartir en el aire, el contacto y el daño. Y en base a esto, una vez que nosotros sabemos en qué momento llegamos, nosotros podemos establecer cuál es el objetivo táctico de entrada. Esto es, a qué vamos a entrar, qué vamos a ocupar, y desarrollar en ese punto el plan de atención del incidente. Yo tengo que asegurar la escena, entonces tengo que asegurar el perímetro, mi ubicación, establecer mis zonas de aislamiento inicial, mi zonificación de áreas de trabajo, la implementación de plan de descontaminación, la definición del equipo de protección personal necesario y las medidas de prevención de la dispersión. Yo tengo que evitar daños mayores, tengo que evitar la dispersión accidental, lesiones por contacto, daños por contacto, reacciones químicas accidentales, reducir el número potencial de víctimas y determinar el equipo de protección personal necesario para la respuesta a la emergencia. Una vez que tengo todo esto, lo que sigue es implementar mi plan de atención del incidente. Para determinar mi plan de atención del incidente voy a aplicar 3 grupos de preguntas. Primero, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién, cómo y con qué se va a hacer? Esto es, necesito establecer con claridad cuál es el verdadero problema, determinar qué acciones hay que tomar y con qué prioridad táctica, asignar a las personas con mayor capacidad técnica y física la tarea correspondiente, asignar los recursos humanos y materiales necesarios para completar el objetivo de entrada e implementar el despliegue táctico, sus sistemas de conteo rápido, etc. Yo debo en estas alturas contar con un plan para la atención del incidente, llevar un registro cronológico y control de las tareas asignadas y los resultados obtenidos, e ir ajustando mi plan conforme vayamos viendo el efecto del plan sobre la situación de emergencia. Tengo que implementar mi plan de descontaminación. Para eso necesito saber con qué se lava o se disuelve, qué necesito para descontaminar, cómo vamos a contener el residuo, qué hacer con el residuo, ¿es viable la descontaminación? Y aquí, insisto, me ha tocado llegar a emergencias donde la gente ya está dentro de la emergencia y no hemos implementado ningún sistema de descontaminación, no sabemos qué hacer si se rompe un traje y tiene contacto la sustancia, en fin, este tipo de cosas no solamente reflejan un nivel de improvisación muy peligroso. Siempre hay que preparar una descontaminación a Lara. A Lara quiere decir tanto como sea posible, razonablemente posible. Prepare la descontaminación técnica cuando nosotros ya sabemos si la sustancia es soluble en alcohol, si es cuando la sustancia se evapora con qué es lo que vamos a hacer para poder hacer el proceso de descontaminación. Tenemos ya control, el pasillo de descontaminación tiene 2 lados, el lado sucio y el lado limpio.
Entonces tengo que tener control de que se respeten los accesos y el manejo de cada uno de los dos lados. En este punto yo ya tengo que tener mi plan de descontaminación, tengo que implementar los procedimientos, materiales y equipos necesarios para descontaminar antes de entrar. ¿Qué necesitas saber sobre las sustancias involucradas? Bueno, ya dijimos que el número de CAS y necesitamos también la hoja de datos de seguridad. En la sección 9 nosotros vamos a encontrar parámetros de este tipo. Y son parámetros que normalmente les sacamos la vuelta porque no entendemos muchas veces de qué se trata. Necesito conocer, por ejemplo, la temperatura de ignición, porque necesito saber si en un esfuerzo térmico el producto puede encender o puede generar una explosión. El punto de ebullición, que me dice cuál es el estado físico de la sustancia en un recipiente a temperatura y presión normal. ¿En qué estado físico se encontrará la sustancia al salir del recipiente? La densidad o gravedad específica para saber si la sustancia va a flotar o se hundirá en el agua, si podemos apagarla con agua o no podemos apagarla con agua. El punto de flasheo, ¿en qué punto pueden encender los vapores? El punto de fusión, ¿a qué temperatura se solidifica la sustancia? Por ejemplo, si tengo un incendio que involucre azufre y el azufre se encuentra en estado líquido, pues probablemente bajando la temperatura pueda solidificarse y detenerse el incendio. Entonces yo tengo que saber interpretar toda esta información como el potencial de hidrógeno, si es ácido neutro base, la solubilidad, que es muy importante para determinar nuestras opciones para descontaminación, la densidad de vapor, para saber si los vapores se expandirán por el aire o se van a mantener en posición baja o a la altura de las vías respiratorias, la presión de vapor, con qué fuerza los vapores se van a liberar y se van a expandir en el aire, cuál va a ser el área de impacto y si es una opción para la descontaminación un producto con alta presión de vapor. Entonces, esta parte es fundamental, muy importante y no debemos de darle la vuelta. Es comprender un poquito de los conceptos y cómo es que se relacionan con los procedimientos de respuesta a emergencia. Vamos a encontrar parámetros como, por ejemplo, el amoníaco tiene un punto de ebullición de menos 33.35 grados centígrados y lo vamos a encontrar en la hoja de seguridad con menos 33.35 grados centígrados, arroba 760 milímetros de mercurio. Esto se lee así. La temperatura de ebullición del amoníaco es de menos 33.35 grados centígrados, siempre y cuando se encuentre a 760 milímetros de mercurio, equivalente a una atmósfera. Entonces, esto nos permite saber cómo se va a comportar la sustancia una vez que salga del contenedor y esto me va a poder determinar el tipo de acciones ofensivas o defensivas que debe de comprender mi plan de atención del incidente. Entonces, si ya sabemos cómo va a reaccionar la sustancia a calor del incendio de la cabina del tractocamión, por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene 0 en el rombo en cuanto al riesgo de incendio y sin embargo, en una exposición térmica existe la posibilidad de que el ácido sulfúrico libere hidrógeno. Esto le adiciona un riesgo de incendio. Entonces, es muy importante comprender qué está pasando. Si ya nosotros estimamos la posible área de afectación de una falla catastrófica de un tanque, si ya sabemos que la sustancia es corrosiva, si ya sabemos que por su punto de ebullición la sustancia se puede presurizar excesivamente al recipiente y el recipiente puede fallar violentamente, entonces ya tienes una idea de qué debes y qué no debes de hacer. Por ahí empezamos. Y aquí hago un paréntesis. ¿Quién responde a la emergencia? ¿Una brigada de emergencia? Pues señores de las empresas, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos planes de respuesta a cada una de las sustancias que tenemos en planta y a cada tipo de emergencia que podemos tener en tiempos de paz. Toda esta investigación bibliográfica, toda esta información acerca de propiedades fisicoquímicas, comportamientos, modelos de predicción, áreas de impacto, etcétera, son fundamentales para su programa interno de protección civil, son fundamentales para su plan de respuesta a emergencia y debieran ser motivo de práctica permanente, constante con su gente para que la gente sepa cómo responder a la situación si es que se presenta esta situación. Bomberos, pues nosotros tenemos que llegarnos a toda la información que se pueda para poder empezar a tomar acciones tácticas. Si no tienes la información, yo te sugiero que no hagas nada. Espera a tener toda la información necesaria. Entonces, ya sea que suene la alarma y vayas como una brigada al sitio de la emergencia, o que nosotros apoyemos en otra empresa, o sea, nuestra empresa la que está en problema,
Siempre es necesario determinar cuál es el momento de llegada o contacto. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Como mencionábamos en la diapositiva anterior, la secuencia implica el esfuerzo, que puede ser mecánico, térmico, químico, sobre el contenedor y la rotura, la fuga. Y cuando nosotros hablamos del tipo de esfuerzo que amenaza el contenedor, entonces nosotros ahí podemos hacer algo al respecto. Podemos liberar el contenedor pasivo, ¿verdad? Del esfuerzo mecánico, por ejemplo, o apagar el incendio cercano, o mover el recipiente para que no siga siendo atacado por algún agente corrosivo, por ejemplo, ¿no? Una vez que se presenta el esfuerzo, dependiendo del deterioro del contenedor, la siguiente etapa es la rotura. Entonces, ¿cómo va a fallar el recipiente? Pues depende. Si la sustancia está presurizada, probablemente se desintegre el recipiente, probablemente se rompa la parte de abajo y salga volando el contenedor. Entonces, todo eso yo tengo que tratar de anticiparme como respondiente para establecer cómo se va a romper el recipiente y cómo va a reaccionar. Junto con este esquema de cómo va a romperse el recipiente y asociado directamente con las propiedades físico-químicas del producto, va a ser la forma en que se va a salir el producto del contenedor. Va a formar una bola de fuego, va a formar una nube de vapor, va a ser un charco, simplemente se va a depositar en el piso. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces necesitamos saber nosotros. En esta imagen nosotros vemos un tráiler que estaba incendiándose. Se estaba incendiando porque decidieron utilizar una bomba para agua, una bomba charquera, para mover diésel del contenedor. Obviamente es una actividad ilegal. La bomba se sobrecalienta, se incendia y entonces se empieza a derramar el tanque y se incendia, pero este tanque, este autotanque está todavía con mucho producto en el interior y como ven ustedes hay un esfuerzo térmico bastante considerable sobre el recipiente y el contenido. Entonces, ¿qué tipo de fallo es el que podemos esperar nosotros? Eso es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de predecir el posible comportamiento para determinar una acción táctica ofensiva o una acción táctica defensiva. Derivado entonces de estas propiedades físico-químicas, directamente la presión en el interior del recipiente y la temperatura, esto nos va a dar un modo de dispersión del material. ¿Cómo va a salir ese material? ¿Va a salir en forma de líquido o de vapor? Un sistema de amoníaco, por ejemplo, puede presentar salida básicamente en tres fases del producto. Puede salir en forma líquida, si escapa de la parte baja del tanque, y este líquido se va a expander en una relación de 1,850, produciendo un vapor. Sin embargo, la velocidad de evaporación pues va a ser relativamente lenta. Pero ¿qué pasa si yo le aplico agua a este derrame de amoníaco líquido? Pues voy a incrementar su velocidad de evaporación de manera espectacular y voy a crear un problema todavía mucho más grande. A veces creemos que es de conocimiento general que el uso del agua en fugas de amoníaco no siempre es la mejor alternativa. Pues es importante que analicemos esta parte. Y tenemos también, si el problema es en el evaporador, nosotros podemos tener salida de un spray donde vienen involucrados vapores y vienen involucrados microgotas de la sustancia, que esas microgotas igual al momento de tener contacto con agua van a expandirse, van a generar otra vez una nueva expansión. Y tenemos la posibilidad de salida de vapor. Ahí sí se las creo. En el caso de vapor es importante la aplicación de agua. Mientras más fina la gota de agua, es más eficiente el proceso de captación de las moléculas del amoníaco y más efectivo es la precipitación de la nube. Pero me ha tocado ver monitores de contraincendio de 5,000 galones por minuto, dirigidos hacia tanques de amoníaco o equipos de amoníaco, cuando no es la mejor manera de controlar el problema, ¿no? Y puedes inclusive causar daños severos con la presión del agua, puedes volar instrumentación, puedes causar problemas más grandes. Entonces, muy importante este análisis en tiempos de paz para que nosotros podamos saber que las acciones y decisiones que estamos tomando para responder a la emergencia es la adecuada. Una vez que el producto se sale y si tenemos cercanos agentes afectables o sistemas afectables, esto puede generar daños, seguramente generará daños.
Esto puede generar destrucción de estructuras, quemaduras graves, la muerte y nuevos esfuerzos térmicos sobre otros contenedores. Ahí vemos nosotros a un carro tanque que tuvo un accidente, chocó, le pegaron por la parte de atrás, se rompió el tanque y se derramó, también dice. Eran 2 pipas de 40,000 litros. Se hizo un charco enorme, se prendió y el esfuerzo térmico sobre el recipiente fue altísimo. No me da tiempo de ponerles el video, pero ustedes pueden escuchar en la escena el zumbido de la presión con la que el producto estaba saliendo de ahí. Y vemos la cercanía tanto del personal de bomberos y no vemos la cercanía de los vehículos que se detuvieron antes del accidente, pero obviamente esta es una situación de peligro por la predicción del posible comportamiento. Entonces el modo de dispersión está relacionado con el tipo de esfuerzo y el tipo de contenedor, así como las propiedades químicas de la sustancia. En este punto es importante tratar siempre de predecir el modo de fallo del contenedor para que tú puedas tomar tus precauciones y anticiparte a la exposición de los probables sistemas afectables. El efecto de los sistemas sobre los sistemas afectables depende de factores atmosféricos como es la temperatura, la presión, la dirección del viento, si llueve, si es de día o es de noche. Todo está relacionado entonces con qué está cerquitas también, centros de población, escuelas, hospitales, otro tipo de industrias, ríos, lagos, drenes. Entonces todo esto y las propiedades peligrosas de la sustancia van a determinar las acciones que nosotros tenemos que hacer para proteger a la población como prioridad número 1, las prioridades de respuesta, y qué es más importante en este momento. Si ya el producto se fugó completamente y llegamos al momento de fuga, pues ya hay un poco que hacer en la escena. Muy probablemente tengamos que enfocarnos ahora en lo que es el área de afectación. Como en este caso. Entonces, ¿qué tipo de producto llevamos? ¿En dónde está? ¿Qué efectos va a tener? ¿Podemos contener la expansión del producto? Aquí, por ejemplo, la gravedad específica de la sustancia nos determinará si la sustancia se va a ir al fondo, que sería muy malo, o se va a mantener en la superficie flotando, ¿no? Si es menor de 1, va a mantenerse flotando y es relativamente más fácil contener una expansión del producto en esas condiciones. Entonces, ¿en qué momento llegamos o tuvimos contacto con la emergencia? De ahí, como dijimos, depende el plan de acción. Y aquí les presento un menú de acciones tácticas en función del momento de llegada. Por ejemplo, si llego en un esfuerzo térmico, muy probablemente pueda enfriar el recipiente para ayudar a mantener la integridad mecánica del mismo, apagar el fuego que está afectando al contenedor para reducir el esfuerzo, separar el contenedor del sitio donde se está presentando el fuego. Si es un esfuerzo mecánico, puedo eliminar la fuente del esfuerzo mecánico para prevenir la rotura del contenedor, reducir la presión hidrostática girando el contenedor hacia la parte de arriba y estabilizándolo, retirar el contenedor del sitio donde está siendo esforzado, cambiar el producto de contenedor, reempacar para prevenir una posible dispersión. Y si es un esfuerzo químico, probablemente pueda retirar el contenedor de la zona de afectación, eliminar la sustancia química que pudiera estar afectando la integridad del contenedor, lavar la zona del derrame, neutralizando, absorbiendo, absorbiendo o recuperando el producto que está afectado a otro contenedor. Efectuar un trasvase de producto a un contenedor en mejores condiciones. Esto es si llegamos en el momento en que ocurre un esfuerzo. Brigadas de emergencia industriales, lo más probable es que lleguen ustedes en este punto. Entonces es importante considerar este tipo de acciones tácticas como modo de respuesta. También puede ser posible que lleguemos en el momento de rotura. ¿Qué podemos hacer en estos momentos? Colocar parches para contener la salida del producto, taquetes, colocar el contenedor en un contenedor de emergencia más grande, girar el tambo para reducir la presión hidrostática, cerrar válvulas, contener en drenes químicos o fosas de contención de derrames, colocar dispositivos neumáticos o mecánicos de sellado para prevenir o reducir la fuga del producto. Si llegamos en el momento de fuga, ahí podemos utilizar material absorbente, podemos utilizar material adsorbente, podemos solidificar, neutralizar. Neutralización suena muy fácil, se intenta mucho en campo,
pero una neutralización en campo, sobre todo cuando hablamos de ácidos o bases fuertes, es muy peligrosa. Entonces siempre tenemos que evaluar muy bien si vale la pena hacer esto. Permitir la evaporación, recuperar el producto y volver a colocarlo en un contenedor, la quema controlada, colocar tapones, ventilar, evacuación de personal y vecinos, o simplemente no hacer nada, dependiendo de lo que ocurra, ¿no? Si la sustancia es como la acetona, que tiene una tasa de evaporación del 100%, pues seguramente cuando lleguemos nosotros ya no vamos a encontrar el charco de acetona en el piso, vamos a encontrarla en el aire, formando una mezcla con oxígeno que es combustible. Dispersión. Si cuando llegamos nosotros la sustancia ya se dispersó, entonces tenemos que generar un control de acceso al área afectada, dotar de equipo de protección personal tanto a nuestra gente como a la gente que esté cercana, refugiarse en zonas protegidas, evacuación de personal y población, construir diques, cubrir el material, contener con salchichas absorbentes, contener en drenes químicos o fosas de contención, descontaminar y limpiar la escena. La aplicación de triage, primeros auxilios en el caso de contacto, descontaminación, operaciones de rescate, descontaminación del área afectada, ventilación, aislamiento, en fin. Entonces es bien importante determinar en qué momento estamos llegando para poder establecer este plan de acción partiendo de información siempre, siempre confiable. Si eres brigadista, sigue los protocolos establecidos. Usa tu equipo correctamente. Y perdón, voy a hacer un paréntesis. Información confiable. ¿Cuál es el tiempo de vida de la guía de respuesta a emergencias de Norteamérica en un escenario de emergencia real? De 2 a 5 minutos. En lo que identificas las acciones recomendadas como primeras acciones y listo. Entonces no puedes basar un plan de respuesta a emergencia en la guía de respuesta a emergencia de Norteamérica. Me toca ver mucha gente que piensa que porque conoce la guía ya es un experto en materiales peligrosos. Bien dijo el ingeniero que me antecedió, no existen expertos en materiales peligrosos, como no existen expertos en muchas cosas, ¿no? Puedes ser experto en un área de materiales peligrosos, puede ser en peróxidos tal vez o en monómeros, pero conocer de todo, no conozco yo a nadie que tenga ese nivel de expertise. A lo mejor lo existe, ¿verdad? Usa tu equipo correctamente. Tienen que elaborarse estos protocolos en base al análisis de riesgo, haciendo una planeación previa, probada y ajustada permanentemente, aplicar los planes establecidos, usar el equipo y el entrenamiento y aprovechar la experiencia lograda con los escenarios de emergencia y simulacros que debes de hacer mínimo mensualmente con tu brigada. Si eres bombero, detente, obtén información, evalúa tus capacidades técnicas y de recursos disponibles. Sigue la metodología y evalúa el efecto sobre los objetivos tácticos. No estás obligado a responder si pones en peligro tu seguridad y la de tu equipo o la población. Pregúntate, ¿cuál es el problema? Esta no es una descripción de lo que está ocurriendo, sino lo que potencialmente puede ocurrir. Trata de identificar el momento de llegada y predecir lo que puede ocurrir a continuación. Yo, en función de esto, debo de aplicarme a identificar las prioridades tácticas. La prioridad táctica número 1 es proteger la vida, por sobre todas las cosas. El nivel de importancia es la más alta. Cualquier acción que implique proteger vidas es lo primerito que tienes que hacer. Estabilizar y controlar la emergencia es la prioridad número 2, tiene prioridad media. Y proteger el medio ambiente, recursos materiales, etcétera, es al último, es una prioridad baja para nosotros en este momento. Si no, no se vale por estar tratando de controlar impactos al medio ambiente, arriesgar el control de la emergencia porque se va a poner peor. No que no querramos hacerlo, se va a poner peor y va a ser más impactante el daño al medio ambiente. Y no se vale por tratar de controlar la emergencia poner en peligro vidas. ¿Ok? Así funciona esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez que yo me pregunto, ¿qué cosa hay que hacer? Porque ya sé qué es lo que está pasando. Lo siguiente me van a salir una serie de tareas y de actividades como por ejemplo enfriar el contenedor, evacuar a las personas ajenas, apagar el incendio que genere calor, evitar la contaminación.
¿Y qué riesgos involucra cada uno de ellos? Pues el riesgo de explosión si no enfría el contenedor, el riesgo de lesiones o muertes si no saco a las personas que están ajenas, apagar el incendio que está generando el calor me va a generar un esfuerzo térmico sobre el contenedor de líquido inflamable, escurrimientos y lixiviados a mantos freáticos en el caso de derrames. Y ahora, por favor, díganme ustedes, ¿con qué prioridad? ¿Cuál de ellas hago primero? Obviamente, todo lo que tenga que ver con proteger la vida es prioridad número uno. Una vez que nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, pues es importante establecer quién lo va a hacer, qué personas son las indicadas para cada acción táctica definida. ¿Cómo lo van a hacer? Debe quedar bien claro cómo van a cumplir el objetivo táctico de entrada en función de su capacitación, habilidades, conocimientos y experiencia. ¿Con qué lo debe de hacer? ¿Qué necesitan para cumplir la tarea asignada? Equipos, materiales, acciones de soporte táctico, equipos de intervención rápida, servicios de apoyo, equipos de aire autónomo. ¿Qué es lo que les hace falta? Pero sí debe de quedar muy claro que resulta que no tengo quién, entonces simplemente no puedes entrar. Si no tengo quién, o sea, si no hay gente, no tengo gente o no tengo la gente capacitada, no puedes entrar. No sabemos cómo, pues entonces, disculpa, tampoco puedes entrar, busca asesoría, busca gente especializada. No comiences algo que no podrás solucionar y al contrario puedes poner a tus compañeros y generar un problema mayor. Y no tenemos con qué, pues a lo mejor sabemos hacer las cosas, tenemos el procedimiento de cómo se tiene que hacer, tengo a la gente capacitada, pero no tengo suficientes equipos de aire, no tengo suficientes trajes encapsulados, no tengo el material para poder hacer la absorción, por ejemplo, pues entonces no puedes entrar. ¿Por qué? Porque van en contra de la prioridad táctica número uno. Miren esta imagen muy rápido, seguramente ya la han visto muchas veces. Los señores van cargando un tanque de cloro que recuperaron, van caminando sobre los calcetines del traje encapsulado. El compañero que está a un lado, pues trae su equipo de protección de playera amarilla que le está filtrando los gases venenosos. No, no, de verdad, este tipo de escenas, pues a mí en lo personal me preocupan, me alertan sobre el riesgo tan grande que corremos cuando respondemos sin tener una idea de qué vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es el análisis de la secuencia en que se da este momento de llegado, contacto, esfuerzo, rotura, fuga, zona afectada, contacto y daños? Y el momento de llegada me va a determinar el objetivo de entrada y las acciones tácticas necesarias para lograrlo. Por ejemplo, si yo llego en el momento que tenemos el esfuerzo, pues hay que mover lo que causa el esfuerzo. Si llego cuando nosotros llegamos a la fuga, pues hay que cambiar la posición del contenedor, reducir la presión diferencial, romper algún tapón, sacar el contenido. Si llego cuando ya hay una zona afectada, pues a lo mejor tengo que generar barreras, diques o presas, usar materiales absorbentes, diluyentes, reactivos o colocar en otro recipiente. Si llego cuando ya hay daños, hay que cambiar la gravedad del daño, lavar el contaminante, aumentar la distancia del origen de los hechos, aislar o proporcionar asistencia médica rápida. ¿Quién responde? ¿Una brigada industrial? Pregúntense, ¿cuentan con un plan específico de respuesta? No, busquen apoyo externo. Sí, apliquen el plan y el equipo necesario. ¿Responden bomberos? ¿Cuentan con personal y equipo especializado? No, pidan apoyo especializado. Hasta ahí llegaron. Sí, aplique el plan y el equipo necesario. Contratista especializado, bueno, pues que le eche ganas, ellos se dedican a esto, entonces que aplique el plan y el equipo necesario. Servicios de emergencia, no especializados, servicios de ambulancia, protección civil, etcétera, que no estén especializados en materiales peligrosos, que no tengan el equipo o el personal, no se metan, pidan apoyo especializado para no terminar siendo parte de las víctimas. Hay algunas acciones tácticas específicas cuando en este momento nosotros ya sabemos a qué nos exponemos. Tenemos el material peligroso, como ya se mencionó anteriormente, hay que conocer el estado físico, si está líquido, sólido, gaseoso, el tipo de esfuerzo, si es exposición al fuego, una fuga no expuesto al fuego, la cantidad, si es mayor de 200 kilos, menor de 200 kilos, el recipiente, si viene a granel, el tanque, contenedor, el sistema afectable como es población, medio ambiente, o posibles daños materiales. Y entonces, en función de esto, tenemos
una fuga de gas donde no estamos expuestos al fuego. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, el control del derrame, permitir a las sustancias evaporarse si es apropiado. Si la sustancia se va a evaporar, pues entonces ya nos olvidamos de él, ¿no? Supresión de vapor, use agua en spray para reducir vapores o desviar la nube. Digo, nos olvidamos siempre considerando hacia dónde va la nube y qué sistema afectable hay en el camino, ¿no? U- eh, Colocar diques, fosas o desviaciones para evitar que el líquido entre en ríos, arroyos, fuentes de agua, drenajes, zanjas, sótanos o áreas confinadas. Ventilación, ventile las áreas antes de entrar, especialmente espacios cerrados. Es importante en estos casos evitar agua a la fuente de la fuga o a los dispositivos de seguridad para prevenir el congelamiento de estos. Entonces, para cada tipo de sustancia, si este mismo gas está siendo afectado por fuego, entonces las acciones son completamente diferentes, van cambiando y es importante, todo esto tenemos que establecerlo, como decía yo, en tiempos de paz, tener la información, la bibliografía necesaria para poder hacer caso. Por ejemplo, aquí tenemos un gas oxidante en una emergencia que no considera fuego, pues si es posible, hay que permitir que las sustancias se evaporen. A veces podemos hacer una supresión de vapor usando agua en spray para reducir estos vapores o desviar la nube, evitar que el agua corriente entre en contacto con el material derramado, en fin. Entonces, esto básicamente se los muestro como un ejemplo de las acciones tácticas que podemos tomar dependiendo de la identificación de la sustancia y de saber, por ejemplo, este es un gas oxidante y que está expuesto a fuego. ¿Qué debo de hacer? Bueno, si puedo mover los contenedores no afectados de la zona de fuego y es seguro hacerlo, adelante. Eh, para el control de fuego, retirada. Mantente alejado, no te me acerques, no hay nada que hacerle ahí, ¿no? Cuando ya el producto está totalmente envuelto el contenedor está totalmente envuelto por fuego, retírate y trata de predecir de qué manera va a fallar, porque va a fallar. Entonces, tienes que ser precavido. Si el tanque no está envuelto en fuego, aún use el agente extintor más adecuado al fuego, al tipo de fuego que está afectando el tanque, ¿no? Combate el fuego desde la máxima distancia posible. Use monitores o líneas fijas, amarren las líneas. Es importante que sus brigadistas siempre traigan una cinta de 6 metros tubular para poder hacer este tipo de maniobras, ¿no? Haces un 8, amarras tu línea y desde ahí la línea está aplicando el agua y no expones gente a lo tonto. ¿Ok? En fin, como ven ustedes, por ejemplo, este tipo de intervenciones son intervenciones pues todavía más detalladas, intervenciones que requieren más experiencia, más formación, pero sobre todo mucha información de lo que está pasando y mucha visión de lo que pudiera estar por ocurrir. ¿Ok? Entonces, para cada una de las diferentes tipos de sustancias, eh, por ejemplo, aquí tenemos una fuga de gas inflamable y esta emergencia involucra fuego, nos va otra vez a decir que vamos a hacer, suprimir el vapor, si sale en fase líquida, cómo vamos a contenerlo, las opciones de ventilación. Y aquí es importante, cuando nosotros hablamos de ventilación de gases inflamables, muy importante la densidad de vapor. Si la sustancia es muy densa, se va a ir a partes bajas y se va a depositar en drenes, en fosas, etcétera. Siempre consideren estas opciones. En fin, entonces, eh, es necesario que ustedes conozcan todo este tipo de características y bueno, pues este es un muy breve panorama de lo que nosotros debemos de saber y hacer en una emergencia con productos químicos. Básicamente yo lo reduciría a saber a qué te estás metiendo, a conocer lo que tienes que hacer, identificar qué tipo de acciones tácticas son las adecuadas, qué tipo de acciones protectoras necesitas, el aislamiento de la zona, la determinación de las zonas de aislamiento inicial y las zonas de exclusión o zona caliente, más conocida popularmente como zona caliente, la zona de reducción de contaminación o zona tibia y la zona de soporte, están en función también de la orografía, del lugar donde estamos, si es en un espacio cerrado, si es en medio de una planta con equipos de proceso donde vamos a tener cambios de aire constante, en fin, hay mucho que saber, hay mucho que hacer. Mi mayor recomendación sería, tengan cuidado, por favor. Pues esa es mi exposición. Perdón por la prisa. No
no te preocupes, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, comandante. Y si gustas, tengo aquí unas 2 preguntitas Adelante. y después, si ustedes me hacen favor, mientras estamos en el seminario, de ir respondiendo las preguntas que encuentran ahí en sus chats. Nos pregunta Erandi que si te compartiste el nombre de una app, si es posible nos lo pudieras compartir. Sí, claro. La aplicación se llama W I latina, S de Sierra, E de Enrique o Eco, y R de ratón. WISR, Wireless Information System for Emergency Responders. Esta aplicación es gratuita, es una aplicación de lo que sería la Secretaría de Salud en los Estados Unidos. Es una de las aplicaciones, yo la utilizo permanentemente, que tiene la mayor cantidad de información. Bájenla, descárguenla, instálenla y al momento de que la aplicación les pregunta, ¿y ustedes quiénes son? Tienes varias opciones. Una de ellas es, soy primer respondiente. No la usen. Utilicen por favor la de Hazmat Specialist, la de especialista en materiales peligrosos, porque les abre todas las opciones. Es una aplicación donde ustedes pueden encontrar los protocolos de respuesta a la emergencia, manejo de derrames, control de fugas, control de incendios, propiedades fisicoquímicas, propiedades peligrosas, pero también les puede dar el procedimiento médico de atención, que es muy importante en nuestros hospitales. Tienen un nivel impresionante de desconocimiento acerca de sustancias químicas. A veces el procedimiento convencional de atención médica para un paciente puede ser antagónico con la sustancia y puede ocasionar mayor daño que beneficios. Entonces es importante siempre acompañar a los pacientes que mandemos al hospital con las hojas de datos de seguridad o con la información mínima básica de cómo manejar al paciente. Es Wizard, se les recomiendo ampliamente. Está en inglés. Está en inglés, sí. Sí, por ahí en el chat, quienes no pudieron poner el nombre, ahí alguno de los participantes ya también nos preguntaba si Wizard estaba vigente. Otra pregunta que tenemos por aquí, ¿es recomendable usar el equipo estructural de bomberos para una emergencia química? Definitivamente no. El equipo estructural de bomberos es como cualquier tejido absorbente y dependiendo de la sustancia. ¿Cuál es tu riesgo mayor? Si tu riesgo mayor es que te veas envuelto en un flamazo, pues sí puedes utilizar tu equipo de bombero. Pero si tu riesgo mayor es de toxicidad o corrosión, entonces tienes que utilizar el equipo de protección personal adecuado al nivel de riesgo. A o B o C, ¿qué tipo de riesgo ocupas? Miren, en plantas donde manejamos toda una gama de sustancias químicas, solventes, productos con alta presión de vapor, corrosivos y demás, ni pierdan el tiempo o no malgasten su dinero comprando equipo B, compren equipo A, mantengan equipo A. 2 equipos A no van a servir absolutamente para nada. Tienes que tener por lo menos entre 6 y 8 equipos A para poder garantizar la respuesta. Y obviamente tienes que tener entre 12 y 16 equipos de aire autónomo, sino por lo menos 12 equipos de aire más los tanques de sustitución para poder responder a la emergencia. Los tanques de baja presión 2216 no te van a dar ni siquiera el tiempo necesario para desplazarte y llegar al lugar de la emergencia. Entonces, mucho cuidado con el equipo. Hay que usarlo, hay que ver qué es lo que tenemos y relacionarlo precisamente con lo que podemos esperar como escenario. Excelente. Muchas gracias, comandante. Si nos haces favor después de revisar ahí las preguntitas, seguirlas contestando. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Continuamos.